Vamos a resolver un ejemplo para encontrar el volumen de un sólido de revolución haciendo uso del método de los anillos. Y el ejemplo dice lo siguiente. En el ejemplo nos dan la región y el eje de rotación. Lo primero que vamos a hacer es graficar la región. Aquí podemos tabular o podemos usar algún programa como GeoGebra para graficar la región. Aquí cuando queremos graficar x igual a 1 y x igual a 4, estas rectas para graficarlas nos ubicamos en el eje x, en 1 y en 4 respectivamente y trazamos la recta vertical. Lo mismo para la recta y igual a 1, nos ubicamos en el eje y en 1 y trazamos la recta horizontal. Y la gráfica nos quedaría de esta manera. Aquí está la gráfica de la región. Y ahora graficamos el eje de rotación que es y igual a menos 2. En el momento en que esta región gira alrededor de la recta y igual a menos 2, se genera un sólido de revolución. Voy a mirar aquí la gráfica. Y este sería el sólido de revolución. Cuando esta región gira alrededor de esta recta, noten que aquí queda un hueco o un agujero. También lo podemos mirar de esta manera. Miren, aquí está la región, va a girar alrededor de este eje, y igual a menos 2, y este sería mi sólido de revolución. Noten que acá queda un hueco, lo voy a girar para que se mire mejor. Y giraría de esta manera. Así. Este sería el sólido de revolución y lo que queremos es encontrar el volumen de este sólido. Notemos que aquí la región no está completamente unida al eje de rotación y los rectángulos, el rectángulo representativo yo lo puedo graficar, en este caso para que siempre tenga la misma altura, miren que tendría que ir de manera vertical. Siempre está entre las mismas dos funciones, es decir, siempre tiene la misma altura. El rectángulo iría de forma perpendicular al eje de rotación y además la región no está completamente unida al eje de rotación. Por esa razón vamos a utilizar el método de los anillos. De manera informal, esta sería la razón para, aquí la escribí de manera informal para poder utilizar el método de los anillos. Listo, como el rectángulo es vertical, entonces para el método de los anillos se puede deducir una fórmula para encontrar el volumen del sólido de revolución cuando el rectángulo representativo es vertical. Y la fórmula es la siguiente. Esta es la fórmula. Aquí sería pi por la integral de a hasta b. Aquí los límites de integración se miran en el eje x, es decir, en el eje x desde donde hasta donde está variando el rectángulo, o lo que es lo mismo en el eje x desde donde empieza la región y donde termina la región. En este caso empezaría en 1 y terminaría en 4. Además, en la fórmula también aparece un R sub E, radio exterior, y un radio interior. El radio exterior es la distancia que hay entre el eje de rotación y la función más alejada en el rectángulo. El rectángulo siempre va a estar limitado por dos funciones, entonces de las dos miran cuál es la que está más lejos del eje de rotación y con esa se calcula el radio exterior. Voy a escribir aquí la definición. Aquí escribí de manera informal cómo se encuentra el radio exterior. En nuestro caso sería la distancia entre el eje de rotación, que es y igual a menos 2, y la función más alejada del eje de rotación. Entonces sería la distancia que hay de aquí hasta aquí. Con esto se hallaría el radio exterior. O sea, la distancia entre raíz cuadrada de x y el eje de rotación. Como es distancia, tiene que ser positiva. Entonces, para calcular esta distancia sería la función de arriba menos la función de abajo. O sea que el radio exterior sería raíz cuadrada de x menos 2. Y el radio interior, ya ahora lo vamos a calcular. Escribamos aquí primero. El radio exterior sería la función de arriba menos la función de abajo. Aquí le voy a escribir arriba menos la función de abajo por ser distancia.
Ese es el radio exterior. Y el radio interior, R sub I, sería la distancia que hay entre el eje de rotación y la función más cercana en el rectángulo. Mirando aquí la gráfica, el radio interior sería, este es el eje de rotación, el rectángulo siempre está limitado por dos funciones, entonces escogemos la función que está más cerca al eje de rotación. Entonces sería la distancia que hay de aquí, de la función y igual a 1 hasta el eje de rotación, sería esta distancia de aquí. O sea, sería, como es distancia, entonces sería la función de arriba, que es y igual a 1, sería 1 menos la función de abajo, que es menos 2. Entonces quedaría 1 menos menos 2. Ese sería el radio interior. O sea que el radio interior sería 3. Ya conociendo cuál es el radio exterior y cuál es el radio interior, lo que hacemos es reemplazar aquí en la fórmula para hallar el volumen del sólido de revolución. Tenemos que el volumen es pi por la integral. Ahora miremos en el eje X, desde dónde hasta dónde está variando la región. Entonces miren, en el eje X la región varía desde 1 hasta 4. El rectángulo varía desde 1 hasta 4 en el eje X, o lo que es lo mismo, la región empieza en 1 y termina en 4 en el eje X. Por eso la integral va de 1 a 4. Y ahora reemplazamos aquí el radio exterior y el radio interior, ambos elevados al cuadrado según la fórmula. Y esta integral depende solamente de la variable x. De aquí desarrollamos esta suma al cuadrado, que haría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, menos 3 al cuadrado, que es 9. Aquí simplificamos un poco, nos quedaría x más 4x a la 1 medio, reescribiendo raíz cuadrada de x como x a la 1 medio, y aquí nos quedaría menos 5. Les escribí la fórmula que estamos usando para desarrollar este cuadrado. Ahora recuerden que para resolver la integral definida, primero resolvemos la integral indefinida y luego evaluamos. Aquí voy a estar utilizando directamente las propiedades de la integral indefinida, y cuando la resolvamos, la integral indefinida, evaluamos. La integral de x al lado medio sería esto. 1 medio más 1 es 3 medios. Aquí, usando la famosa ley de oreja, nos quedaría lo siguiente. Por último, lo que hacemos es evaluar. Recordemos que para evaluar primero se evalúa en el extremo superior, luego se resta con la evaluación del extremo inferior. Hacemos las operaciones. De aquí este signo se puede distribuir. Tendríamos que finalmente el volumen es 11, aproximadamente 11,16 por pi. Dependiendo de las unidades que estemos trabajando, sería unidades cúbicas. Puede ser centímetros cúbicos. Este sería el volumen del sólido de revolución generado al hacer girar la siguiente región alrededor del eje X. Tenemos esta región, la hacemos girar alrededor del eje Y igual a menos 2, perdón. Se genera este sólido de revolución. Usamos anillos porque la región no está completamente unida al eje de rotación y porque los rectángulos representativos son de forma perpendicular al eje de rotación. Como son rectángulos verticales, usamos esta fórmula. Los límites de integración se miran en el eje X, es decir, desde dónde hasta dónde va la región en el eje X. En este caso empieza en 1 y termina en 4, por eso la integral va a ser de 1 a 4. Y para el radio exterior es la distancia que hay entre el eje de rotación y la función más alejada en el rectángulo. Sería la distancia entre y igual a menos 2 y y igual a raíz de x. Por ser distancia tiene que ser la función de arriba menos la función de abajo, o sea que quedaría raíz cuadrada de x menos menos 2. Y el radio interior es la distancia que hay entre la función más cercana al eje de rotación. Sería entre 1, y igual a 1 y y igual a menos 2.
como es distancia, la función de arriba menos la función de abajo, quedaría 1 menos menos 2, que es 3. Reemplazamos radio exterior y radio interior en la fórmula, los límites de integración, y de ahí pues ya es resolver la integral. Y este sería el volumen de este sólido de revolución.